¿Cuáles son las fases o los pasos que tenemos que dar para empezar a trabajar en nuestro posicionamiento? De eso te quiero hablar hoy para que vos sepas cuál es el recorrido que en general tenemos que dar para poder trabajar en nuestro posicionamiento de una manera estratégica. Llegaste a la rueda de auxilio para profesionales que aman estar en movimiento. Soy Susana Casal, comunicadora experta en comunicación organizacional y mentora de profesionales comprometidas y comprometidos con su evolución. En este espacio voy a compartirte reflexiones, aprendizajes y conocimiento para desafiar tu mirada, generarte preguntas e inspirarte a avanzar. Voy a mostrarte alternativas para llevar más lejos tu forma de hacer, pensar y verte como profesional. Desafiemos las barreras para tu expansión. ¿Empezamos? Si no sabes qué es el posicionamiento, te voy a invitar a escuchar el episodio número 54, en el cual ahí hago la diferencia entre lo que es marca personal, posicionamiento y también lo que es vender o venderse a nivel profesional. Pero obviamente acá voy a hacer una breve recapitulación solo para nivelar en qué es lo que estamos hablando, a qué nos referimos cuando hablamos de posicionamiento, antes de empezar a trabajar en, cómo hacemos para construirlo. Cuando te hablo de posicionamiento, no es otra cosa que generar intencionalmente un relato sobre vos, ¿sí? Para que esté alineado lo que vos haces, cómo vos te mostrás, quién sos y lo que las personas que trabajan en tu organización y que son clientes internos de tu área o de tu servicio tengan esa misma imagen. Esto significa que, por ejemplo, si vos crees que sos un profesional con experiencia, que brindás calidad, que tenés procesos armados, que entregás aporte de valor en cada espacio en el que ocupás, si todo eso es lo que vos ves de vos mismo, las personas que trabajan en tu organización también lo vean. Básicamente de eso se trata construir un posicionamiento, que estén alineadas esas dos identidades, ¿no? Esas dos imágenes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, te imaginarás que las principales barreras que a veces tenemos los profesionales es justamente que empiecen a llamarnos o a pedirnos ayudas por las razones adecuadas, que nos empiecen a llamar a tiempo y no nos involucren tarde o con urgencia a los proyectos, que si nosotros necesitamos recursos, equipo, proveedores, presupuesto, podamos tener argumentos y un camino allanado para que ese pedido sea bien recibido y por supuesto para que te vengan a pedir opinión como experto, ¿sí? Para todas estas situaciones es que nosotros necesitamos ya tener un montón de camino recorrido o allanado y que no nos estén cuestionando todo el tiempo qué hacemos, ni para qué estamos, y mucho menos que nos vean como un gasto. Para todo eso se trabaja el posicionamiento. Y por eso para mí es muy importante empezar a familiarizarnos con esta necesidad y también con que existen soluciones, también con que existen realidades que se pueden construir y cambiar. Muchas personas que yo he conocido en el camino profesional dan por sentada que la realidad de determinadas áreas es así y no se puede cambiar. Esto pasa mucho, por ejemplo, con las áreas de staff, ¿no? Bueno, las áreas de staff somos áreas de staff y no vamos a salir nunca de ahí. Y eso para mí es una gran etiqueta o es una gran creencia que hace que nosotros mismos no entendamos para qué estamos en una organización. Que las áreas de staff son soporte, que las áreas de staff son servicio, sí, pero algo soportan, para algo están. Entonces, en ese perímetro y en ese rol tienen todo para dar y todo el despliegue. Y son necesarias y son importantes, porque si no, no solo no estarían, sino porque si no, tenemos que replantearnos para qué estamos. Entonces, a veces salir y cuestionar esas propias etiquetas que nos ponemos nosotros para decir, ¿por qué esto tiene que ser de esta manera y no puedo ser considerado como un área aliada del negocio, como un área que aporta valor, como un área que, ya sea chica, grande o no, pueda realmente estar convencida y segura del valor que yo ofrezco? Es importante que empecemos a trabajar sobre el posicionamiento para mí,
primero desde nosotros mismos y después empezar a compartírselo a los demás. Por eso te quiero contar cuáles son esas fases, por eso te quiero contar cuáles son esos puntos claves que tenemos que empezar a revisar. Por supuesto, porque ya una vez que vos los conocés, también podés empezar ese camino de revisión propio, vos mismo, con una hoja, con un cuaderno, y decir, bueno, a ver, si yo sigo estos pasos, sigo estas fases, me hago estas preguntas, puedo empezar a construir mis propias estrategias de posicionamiento. Y si me doy cuenta en el camino que no puedo hacerlo solo o no puedo hacerlo sola, que para esto voy a necesitar ayuda, que para esto soy mi propio punto ciego y no puedo saber cómo resolverlo, o sea, puedo reconocer mi problema, puedo reconocer dónde estoy, pero no sé cómo salir de acá, es donde puedo llegar a pedir más ayuda a un mentor, a un consultor, a un asesor, a un coach, pero ya con un camino recorrido de autoconocimiento o de autoanálisis y llegar más listas, más preparados a ese espacio. Entonces, por eso creo que estos 4 puntos que te voy a ir compartiendo te pueden ayudar mucho a construir esas bases sólidas para decir, voy a empezar una estrategia de posicionamiento para mí mismo, para mi área, de una manera distinta. Y lo primero que te tengo que decir cuando vamos a hablar de estas fases o de estos pasos es que no vas a encontrar una receta mágica para aplicar. Las estrategias para empezar a posicionarnos son diferentes en función de cada profesional y en función de cada organización y en función de los objetivos que cada uno tenga y las brechas que tengamos que cubrir. Entonces, no es que las recomendaciones o las acciones que hay que hacer son iguales para todos, pero sí que estas 4 fases o estas 4 etapas son las que de base hay que atravesar, ¿sí? Las que vamos a tener que estructurar para todos de la misma forma, al menos en los métodos que yo aplico y de los colegas respetados que también trabajan en estos temas. Paso número 1 o fase número 1 es empezar a dimensionar tu problema, es decir, a dimensionar en qué momento estás, diagnosticar, entre comillas, cómo te estás viendo vos a vos mismo y cómo te están viendo en la organización. ¿Cuáles son esos síntomas que estás viendo en concreto? Porque acá muchas veces encontramos miradas desfasadas. Es decir, que vos mismo a veces, como estás leyendo la situación, hay puntos que no estás viendo o a veces que estás exagerando un problema que no es tal o que no es tan grave o no es tan así como vos te imaginabas. Entonces, dedicarle un ratito a este espacio, a este primer paso, decir, bueno, ¿para qué es lo que estás viendo? En ejemplos concretos, en situaciones concretas, ¿qué te ha pasado y con quiénes? Para que nosotros podamos entender en qué contexto te estás moviendo, cuál es la gravedad del problema, cuál es la brecha o el desfasaje que hay entre cómo vos te ves y lo que crees que la organización está viendo o tus clientes internos están viendo. Entonces, primer paso siempre, nuestro punto de partida. Es muy importante también tomar conciencia de la necesidad de ese cambio. Cualquier cambio de imagen o de relato, cualquier estrategia que vos quieras implementar, te va a generar cierto desafío, cierta incomodidad, porque se trata de hacer cosas que hasta ahora no hiciste. Vamos a verlo en un ratito más cuando hablemos de los ejemplos, pero una de las cosas que te puede empezar a suceder es que vos tengas que cambiar la forma en la que estás trabajando, la forma que te estás vinculando, la forma que estás respondiendo, en la forma en la que estás abordando tus reuniones o tus espacios públicos. Entonces, te va a generar un desafío. Es ¿por qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que hacerlo distinto yo? Si son ellos los que no me ven o no me valoran como corresponde. Entonces, para poder entender que sos vos el motor de cambio, sos vos quien puede generar un cambio en el sistema en el que estás instalado o instalada, para que te empiecen a ver distinto, necesitas también tener un motivador potente. Necesitas ver los riesgos que se van a seguir dando si vos no cambiás de posición, si vos seguís haciendo las cosas como hasta ahora. A veces en las primeras consultas o en las primeras reuniones de aproximación, por ejemplo, antes de empezar una mentoría, las personas llegan interpeladas por la necesidad,
¿sí? A mí no me valoran, o yo siento que no soy reconocida, o me llaman siempre al último momento, o soy ese bombero o bombera que va tapando incendios. Pero al momento en el que tenemos que plantear ese asumir la responsabilidad, cambiar nuestras acciones e incluso, por supuesto, invertir en un proceso de transformación, es ahí donde, bueno, vemos que por ahí no es lo suficientemente doloroso o no es lo suficientemente fuerte este motivador para trabajar en mí. Entonces, este primer paso de diagnóstico es muy revelador y es muy potente y no lo podemos saltear. No es que lleve mucho tiempo, no necesariamente esta primera fase requiere mucho tiempo, a veces las cosas son muy claras, pero sí es importante que lo hagamos a conciencia y que entendamos por qué queremos trabajar en esto, en qué momento estamos, qué es lo que nosotros detectamos como síntoma y qué consecuencias nos puede traer seguir como estamos y no hacer ese cambio. El segundo paso o la segunda fase es empezar a ponerle nombres y caras a esas personas ante las que nos queremos posicionar. Que las personas lleguen y digan, en mi empresa no me valoran o en mi organización no me tienen en cuenta, no es una realidad. Muchas veces estamos hablando simplemente de un grupo de personas o un par de referentes claves o algunas personas que son como un grupo muy identificable de personas que son detractores o que son barrera para lo que nosotros queremos hacer o que debieran ser aliados y no lo están siendo o de clientes con los que tenemos que trabajar para poder trabajar de manera mucho más en conjunto y fluida. Entonces, ponerle nombre a esas personas y decir, cuando vos estás pensando en ellos, ¿quiénes son? ¿Y en qué situaciones los podemos ubicar? ¿Cuál es el tipo de acciones o reacciones que tienen ellos ante vos? ¿Cómo te das cuenta de que son ellos y no son otros? Con este ponerle cara es como derribar un gran monstruo generalista que nos va a permitir saber qué estrategias implementar. Y les voy a poner el ejemplo de el jefe que no le importa lo que hacemos, ¿no? Me ha pasado, ¿no? En mis mentorías que me digan, mira, yo tengo que convencer a mi jefe de que lo que hago es importante, porque si él, que es mi jefe y tiene que defender lo que hacemos y tiene que mostrar nuestros proyectos y tiene que salir a abrirnos puertas, es el primer detractor, entonces mi área nunca va a crecer o nunca lo que yo hago va a poder tener el lugar que yo considero que merece en la organización. Entonces le ponemos cara, es el jefe, no es ellos. ¿Y ese jefe cómo es? ¿Y ese jefe cómo piensa? ¿Y ese jefe cómo trabaja? ¿A qué le da importancia? Entonces cuando nosotros le ponemos ese contexto o ese marco, tenemos muchas herramientas para trabajar. Y decimos, ok, entonces este jefe quiere, por ejemplo, ver números, es muy pragmático, eh, tiene poco tiempo y quiere ver cosas de manera muy asertiva. ¿Y cómo venimos haciendo las cosas nosotros? Y no, la verdad que yo le presento informes larguísimos, llenos de texto. Entonces ahí empezamos a tener mucho más información para empezar a generar estrategias bien direccionadas. De vuelta, que van a implicar mucho cambio en vos y que también va a tener un efecto muy inmediato en el resto de las personas. Entonces, paso número 1, dijimos, diagnosticar, ver nuestro punto de partida, ver qué es lo que necesitamos resolver y por qué. Paso número 2, identificar ante quiénes nos vamos a posicionar. Paso número 3, poder entender cómo querés que te vean. A veces tenemos muy claro nuestros dolores, tenemos muy claro lo que ya no queremos más, pero lo que no tenemos tan claro es cómo queremos que nos vean. ¿Cuál es la nueva imagen que querés reflejar ante los demás? ¿Cuál es la nueva Susana que quiero que vean? ¿No? Entonces, repensar esa meta es fundamental. Y notarán que no empecé por ahí en el primer paso. Generalmente podemos pensar que los planes y las estrategias siempre parten de ese primer objetivo. Pero acá lo estoy poniendo en el punto 3 y no es casual. Porque si no vemos todo lo anterior, recién ahí podemos caer en cuenta efectivamente, ¿qué quiero yo? ¿Para qué va a ser todo esto? ¿Sí? Quiero que me vean profesional. ¿Y qué significa ser profesional? ¿En qué puntos yo me voy a dar cuenta de que ellos me están viendo como una profesional?
¿Cuáles van a ser esas señales en las que yo me doy cuenta de que me están viendo como una profesional? Este tercer paso, que es nuestra visualizar, ¿no? Como nuestro punto de llegada, decir, bueno, yo quiero que me empiecen a llamar a reuniones. Quiero estar en la mesa chica de las decisiones. Me voy a dar cuenta que mi estrategia está dando resultado cuando yo pida estar en un espacio y me lo den, o cuando sin pedirlo incluso me inviten. Entonces vamos a ver en concreto cómo nuestras estrategias están dando resultados. Entonces tener en claro esa meta de manera más concreta y no tan abstracta o no tan genérica es un momento en el que nosotros podamos darnos cuenta, incluso si las metas que tenemos son súper ambiciosas y tenemos que bajarlas, ¿no? Y decir, bueno, pará, pero tal vez de acá hasta ahí pase un montón de tiempo, ¿no? Entonces necesitamos también ser realistas con esas metas que nosotros nos ponemos, ¿sí? Y lo pongo, por ejemplo, porque a veces hay profesionales junior o, no sé, semi-senior, que son muy ambiciosos y que por ahí quieren estar en un rol o que le quieren ser vistos como expertos, cuando en realidad todavía nos falta un poco de recorrido. Entonces pongamos una meta un poco más acorde a tu nivel de conocimiento, a tu nivel de expertise, para que no te frustres y tampoco vendas algo para lo que por ahí no estás preparado hoy. Empecemos a cuál es el nivel de posicionamiento que puedes tener hoy. Por ejemplo, que te den proyectos de más autonomía o proyectos en los que puedas tener, liderar solo, y ya con eso podés tener un gran aprendizaje y un gran recorrido. Y el cuarto paso, recién ahí, es empezar a plantear las estrategias concretas, las acciones que tenemos que cambiar. En esos pasos que yo les decía hace un ratito, que pueden ser muy distintos de un caso a otro, te quiero compartir algunos de esos ejemplos para que veas o tangibilices que cuando diseñamos una estrategia hay acciones en concreto. Y que esas acciones en concreto no tienen que ser ni mágicas, ni estrambólicas, ni estamos hablando de algo, no sé, alejadísimo de la realidad. A veces son ejemplos súper accesibles. Algunos de ellos ya te fui dando. Por ejemplo, bueno, entender cómo tu jefe está pensando y hacer informes o presentaciones o reuniones acordes a lo que tu jefe quiere ver. Eso parece una pavada, pero es ahí donde nosotros se nos cae la ficha y decís, claro, es que yo estaba haciendo algo que nunca iba a ser valorado, nunca iba a ser visto porque la otra persona me está mirando con otro chip, con otros anteojos. Otra de las cosas que te conté recién era, bueno, cómo empezar a participar tal vez en algunas reuniones. Y el primer paso tal vez sea pedirlas, pedir estar en algunos espacios que hasta ahora tal vez no te animabas a hacer o no te animabas a pedirla. Entonces, en este momento empezamos a plantear estrategias y decir, bueno, para que vos logres ese posicionamiento, estos 3, 4 cambios tenemos que hacer de ahora. Y en la medida que vos los vayas implementando y vayas viendo respuestas, podemos implementar nuevos. Y te quiero dar algunos ejemplos o unos casos de mentorados en los que fuimos trabajando para tangibilizar estas microacciones sostenidas en el tiempo que menciono habitualmente. Tengo el caso, por ejemplo, de Gaby, que es una chica que acompañé, en el que tenía esta mirada de no puedo tener visibilidad interna, ¿no? Como siento que nada de lo que yo hago se ve en la organización, como que hay trabajo que genero yo, pero que pareciera que se hace solo y que yo no tengo nunca, no aparece mi nombre nunca en esas conversaciones. Entonces, una de las cosas que empezamos a trabajar es poder darle esa visibilidad al trabajo con ella incluida. Es decir, empezar a estar más en proyectos estratégicos y no tanto en proyectos de bajo valor o tras las bambalinas. Empezar a elevar su voz, empezar a pedir estar en reuniones y no solamente estar en reuniones, sino abrir micrófono y decir, yo propongo esto, o esta es mi mirada, o a partir de lo que escuché, les propongo hacer esto. Poder compartir sus ideas no solamente con su jefe o con su equipo de trabajo, sino tener reuniones en equipos más grandes en las cuales presentar su espacio. Empezar a relacionarse más desde la presencialidad
y no tanto por mail o por chat, que por ahí no nos conocen, empezar a estar más en las reuniones, promover más las reuniones. Incluso para esto siempre es mucho mejor la presencialidad, empezar a tener algunos espacios presenciales, sobre todo cuando hay equipos que por ahí están con espacios híbridos o remotos. Obviamente si estás en un entorno transnacional no lo vas a poder hacer, pero sí poder generar espacios, bueno, con cámara, uno a uno, ¿no? En las que nos puedan conocer. A partir de ahí, de que vos sabés quién está detrás de tu proyecto, quién te está dando atención, de dónde surgen las ideas, estar en reuniones prendiendo cámara, abriendo micrófono, hablando. A partir de ahí es donde uno puede decir, bueno, esta persona la conozco, la identifico, sé quién es y sé que esta recomendación vino de ella. Por darte un ejemplo de los tantos, ¿no? Pero en este caso se trabajó mucho, por ejemplo, en esa visibilidad. Otro de los ejemplos es cómo nosotros podemos empezar a presentar nuestro trabajo en el código, ¿no? En el registro de te muestro informes de logros o de métricas. Ustedes saben que uno de los capítulos de Rueda de Auxilio también es poder mostrar justamente nuestros resultados, el trabajo de nuestro área o de nuestro servicio, a partir de generar métricas, informes, medirlo, mostrar resultados. Y en el caso de Erika, que es una de las chicas con las que trabajamos esto, no solamente era tener esos informes, que ella ya los tenía, sino es cómo contarlo, sacándole el mayor provecho y el mayor valor. Ahí en ella trabajamos mucho en cuando lo cuento, contarlo de manera atractiva y haciéndole justicia a todo nuestro trabajo, y no solamente como ese relato aséptico que puede tener un informe detrás. Entonces, aprender a contar los datos, aprender a contar nuestros informes, y si no lo estás haciendo, empezar a hacerlo. Y ahí estamos hablando a veces de cosas muy sencillas que podemos hacer, de un mail en el que contemos el resultado de una campaña, aunque solo tengamos un dato que mostrar, pero poder decir, tengo esta información, me di mi trabajo y este es el logro que nosotros generamos, también ayuda mucho al posicionamiento, ¿sí? Empezar a visibilizar que lo que nosotros hacemos tiene un impacto o tiene un resultado en la organización. Y que si vos ya tenés números y ya tenés métricas, le saques el jugo, lo puedas mostrar y puedas relatarlos de una manera que eso se entienda y genere impacto y genere emocionalidad en los demás. Tercer ejemplo, y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque muchas veces pensamos que para ser expertos necesitamos hablar, que tenemos que ir a las reuniones y aportar como nuestra recomendación sin igual, que a nadie se le había ocurrido antes, y poder con un aporte, no sé, decir como, wow, mira lo que dijo, nos dio vuelta la cabeza. Y a veces los expertos no, no se jactan tanto de lo que dicen, sino incluso de lo que preguntan. Esto es como una condición de cualquier profesional que quiere pasar de ser un técnico o un especialista a ser realmente un asesor o un consultor interno. Empezar a hacer mejores preguntas. ¿Por qué propusieron esto? ¿Por qué se les ocurrió? ¿De dónde surge este proyecto? ¿Qué quieren lograr con esta iniciativa? Cuando nosotros nos sentamos a una mesa con preguntas de calidad, haciendo que el resto también reflexione, no exponiéndolos, no para hacerlos quedar como unos tontos que cómo no se dieron cuenta de esto o cómo no se preguntaron esto antes, sino con un genuino interés de elevar la conversación y de direccionarla. Los profesionales que se posicionan como personas, ¿no?, hábiles, despiertas, no siempre es tanto por lo que recomiendan y sugieren, que por supuesto que sí, sino también por la calidad de sus preguntas y porque pudiendo escuchar a las personas, pudiendo escuchar a sus clientes internos, pudiendo escuchar qué es lo que quieren los líderes, pueden después hacer recomendaciones mucho más asertivas. Díganme si no se les viene a la mente con esto que les estoy contando el típico pedido de hay que hacer esto porque lo pidió el jefe o porque lo pidió el dueño o porque viene de arriba, ¿no? Y entonces todos rápidamente salen corriendo a accionar y a trabajar y nadie se detiene a pensar por qué tenemos que hacer esto así o por qué se ocurrió esto, cuál es la necesidad que hay detrás de esto efectivamente.
Entonces ahí creo que es donde aparece realmente esos profesionales que marcan esa milla extra y decir, para, menos mal que puse un freno a tiempo, ¿no? Entonces, hacer buenas preguntas, tener calidad de las preguntas nos puede hacer posicionarnos mucho mejor, ¿sí?, ante una mesa que simplemente salir con la tarea y salir a accionar. Entonces, estar en esos espacios, en las mesas de decisiones, haciendo preguntas, puede hacer que sea mucho más rico nuestro aporte, porque tenemos esa mirada clínica, porque tenemos ese aporte de visión y de pensamiento estratégico que necesitamos ponerlo en juego ahí. Y por último, otro ejemplo más de acciones que podemos empezar a implementar cuando queremos hacer un trabajo de posicionamiento es empezar a enseñar cómo es nuestro trabajo. Eso puede ser tanto visibilizar nuestros procesos, de decir, ok, perfecto, entendí tu pedido, entiendo lo que querés conseguir, ahora te cuento cómo es la forma de trabajo en nuestra área. Entonces vos visibilizás de esa manera este paso 1, 2, 3 que tiene que llevar un pedido. Mirá, lo primero que vas a tener es, no sé, la respuesta o un análisis. Lo segundo que vas a tener es una propuesta de maqueta y de ahí vos nos vas a dar el ok y nosotros después vamos a seguir trabajando con tal otra parte. Visibilizar ese proceso, primero, habla de que vos tenés dominio sobre un método de trabajo, que vos tenés claro cuáles son las etapas y le das visibilidad al otro de cómo tu área trabaja y de los tiempos y de los recursos que se implementan para llevar adelante ese proceso. Pero también enseñar sobre cómo haces las cosas o cómo trabajás vos hace que las otras personas también eh, empiecen a aprender tu mirada, a aprender cómo haces las cosas, qué ves vos y dónde está tu agregado de valor. Y esto va como un poco en detrimento de los viejos paradigmas de que la información, ¿no?, es valiosísima, no se comparte. Solo yo sé cómo se hace esto y nadie más lo va a saber. O incluso tira por la borda el paradigma de que a nadie le importa cómo yo hago las cosas siempre que dé resultado. Eso es a veces una falacia, ¿no?, de los mitos organizacionales, que pareciera que al resto no le importa lo que yo hago, que solamente quieren el resultado. Y eso nos pone en una posición muy transaccional en nuestra organización. Si te está pasando eso, quiero que sepas que es un síntoma de tu falta de posicionamiento, no es la verdad, es un síntoma en que lo que están diciendo es como no sé ni me interesa por ahora lo que vos haces, entonces solo te exijo resultado. Pero a medida que vos puedas compartir más de cómo es tu proceso, de cómo es tu cocina, las personas se van a interesar en tu proceso, porque van a decir, qué copado cómo lo hace, o qué bueno qué es lo que hacen en esta área. Mirá toda la ciencia que hay detrás de tu área y que yo no conocía. Empiezan a generar empatía, conexión emocional, pero también como mucha sinergia entre los equipos, porque a partir de eso van a poder entender en qué momento te tienen que involucrar o cuándo vos le vas a sacar más provecho y vas a tener ellos van a recibir un resultado mucho más positivo de vos. Entonces, enseñar y contar cómo es la cocina de tu trabajo, cuáles son esos pasos implicados para el otro, va a hacer que generes mucho más conexión con tus clientes internos o con tus áreas pares y puedas generar un espacio de colaboración. Entonces, de vuelta, cómo hacemos esta colaboración es diferente en cada caso, pero empezar a traducírselo, ¿sí? No es el objetivo de que vos muestres que tu área es difícil o que tu área es compleja o que nadie puede hacer el trabajo que haces vos porque solo vos lo sabés. No, digamos, no se trata de generar esa brecha de experto, ¿no? Y acá, perdón, que pongo un ejemplo que me pueden aparecer haters de abogados em, o legalistas, ¿no? Pero a veces cuando viene un abogado a hablarnos en términos muy técnicos, nosotros nos quedamos como, ay, no entendí nada de lo que me quiso decir. Pareciera que eso les da más estatus, ¿no? Más jerarquía. Y digo, pobre, no es con los abogados, pero también suele pasar con, no sé, con los contadores, con la gente de áreas técnicas o de área de tecnología, que empiezan a hablar en un lenguaje que el resto de los mortales nos quedamos afuera totalmente. Y eso no los posiciona como expertos, eso marca aún más brecha y aún más distancia.
Entonces, no es eso lo que queremos generar. Lo que queremos generar es que ellos entiendan que puertas adentro nosotros podemos traducir y podemos ser un puente para que ese conocimiento técnico que yo tengo sea accesible para los demás. Pero lo que quiero que ellos entiendan es qué hay detrás de ese proceso, qué tiempo, qué insumos, qué recursos hay detrás de eso que hacen que nosotros no podamos soplar y hacer botellas, sino más bien, ¿no?, que necesitamos que se den unas ciertas condiciones para que el resultado sea de la mejor calidad posible. Entonces, este ejemplo 4 tiene que ver con poder traducirle a los demás lo que nosotros hacemos en nuestra área, poder facilitarle ese puente para que esa imagen que tengan los demás de mí es de una persona que tiene un ejercicio particular de la profesión y que requiere una inversión de tiempo, de esfuerzo y de trabajo. Espero no haberte enredado con este último ejemplo, pero mi intención era mostrarte cómo cuando hablamos de posicionamiento estamos hablando de distintos caminos que podemos tomar, de distintas acciones que podemos ir tomando para lograr que la organización empiece a verte como vos querés que te vea. Por supuesto, hay otros episodios que tengo hablando de también posicionamiento que podés ir a revisar, te los vamos a dejar en la nota del episodio, pero no es la primera vez que tocamos este tema y seguramente no va a ser la última, porque queremos que más profesionales empiecen a jerarquizar, ¿sí?, su profesión adentro de la organización e incluso cuando quieran mostrarla hacia afuera, ya sea porque quieran cambiar de trabajo o porque quieran crear, ¿sí?, una voz de autoridad y experto hacia afuera. Muchas gracias por quedarte hasta acá, espero que te haya servido y que puedas dejarnos en los comentarios si te sirvió, si te aportó, si estás dispuesta a trabajar en este posicionamiento y ojalá, por supuesto, que me hagas llegar todas tus sugerencias. Muchísimas gracias.